y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Pueden sentarse. Mi título en esta mañana es Cristo, Señor y Guardián de su iglesia. Amados hermanos, cuando el apóstol Juan vio a nuestro Señor en Apocalipsis capítulo 1, no vio a un Cristo débil ni distante, vio al Cristo glorificado, a aquel que domina, que protege y que sostiene a su iglesia. Y la cosa es que la visión no era un cuadro simbólico sin peso, sino una revelación de quien dirige realmente a la iglesia. En el versículo 16, Juan describe tres imágenes fuertes, y cada una de estas imágenes muestra una verdad central. Cristo gobierna su iglesia. Cristo protege con su palabra a su iglesia. Y Cristo refleja su gloria a través de su iglesia. Así que cuando tú y yo miramos este texto, lo que vemos no es una mera teoría. Vemos cómo el Señor actualmente sigue obrando entre su pueblo. No habla de una iglesia a la deriva, sino de una iglesia que está en las manos del Señor resucitado. Ahora, hermanos, veamos a continuación el primer aspecto que corresponde a nuestro sermón el día de hoy, pero es el quinto aspecto de la serie de sermones que vengo dando en Apocalipsis capítulo 1. Y en esta mañana vamos a ver en primer lugar, Cristo domina su iglesia. El versículo 16, en la parte A del capítulo 1 de Apocalipsis, dice el apóstol Juan: tenía en su diestra 7 estrellas. Y vamos a leer también la parte A del versículo 20 del mismo capítulo. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Amada iglesia, Cristo es la cabeza de su iglesia. El apóstol Pablo lo enseña de la siguiente manera. En Efesios capítulo 4, versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y en Efesios capítulo 5, versículo 23, sigue señalando lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Colosenses capítulo 1, versículo 18 lo afirma nuevamente. Pablo dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amada iglesia, la Biblia dice claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia, para mostrar que Él gobierna, sostiene y dirige a su pueblo. Efesios 1 dice que Dios lo puso sobre todo y lo dio a la iglesia. Y Efesios 5 explica que la iglesia se somete a Cristo porque Él es quien la ama, la cuida y la santifica.
La cosa es que no somos un cuerpo sin guía. Tú y yo dependemos de Él para la vida, para la doctrina y para nuestro rumbo espiritual. Así que cuando la Biblia habla de Cristo como cabeza, deja claro que la iglesia no se manda sola, vive bajo la autoridad y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo, amados hermanos, también es el soberano del reino. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra reino en lo simbólico es el pueblo que vive bajo la autoridad de Cristo, quien es el Rey. En el Nuevo Testamento, este reino no solo apunta al futuro, sino también al presente. Llegará un momento que nosotros reinaremos con Cristo y gozaremos su presencia por toda la eternidad. Allí no seremos interrumpidos por enfermedades, por el pecado y por la muerte, sino que viviremos eternamente con el Señor. Ese tiempo es en el futuro, pero el reino de Dios también es en el presente. Cada vez que una persona se arrepiente, es el término que usa la Biblia para una persona que se convierte al Señor. Cuando esa persona se arrepiente, el Espíritu Santo lo sella y pasa a formar parte del reino de Cristo en el presente. Cuando tú evangelizas y extiendes o diseminas el evangelio de Jesucristo y las personas se convierten al Señor, el reino de Dios, que es representado por nuestro Señor Jesucristo, va creciendo. Cada persona que se convierte al Señor es un nuevo súbdito o miembro del reino de Cristo en el presente. Y es una gran figura para señorear con Cristo en el reino futuro. Así que este reino habla del dominio de la salvación, donde ya vivimos todos los creyentes porque pertenecemos a Dios y estamos bajo el cuidado de nuestro Rey, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además, amada iglesia, el Padre entregó ese reino a su Hijo amado como un acto de amor eterno, y cada persona que Él salva es parte de ese regalo que el Padre le otorgó a su amado Hijo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo ejerce autoridad en su iglesia, la gobierna con autoridad, porque Él es la cabeza y Él es el Rey en el reino de su iglesia. Así que en la visión de Juan, Cristo tiene en su diestra, que corresponde a la mano derecha, tiene a su diestra 7 estrellas. Comparemos el capítulo 2:1 con el capítulo 1, versículo 16, ambas citas en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2:1 se repite nuevamente la expresión de Juan en el capítulo 1, versículo 16. Allí dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y nuevamente lo repite en el capítulo 3, versículo 1 del mismo libro del Apocalipsis. Dice Juan: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Estas
estas estrellas son identificadas en el versículo 20, en la primera parte del versículo 20, por eso al principio leímos tanto la parte A del versículo 16 como la parte A del versículo 20, porque estas estrellas son identificadas en este versículo 20 como los ángeles de las 7 iglesias que simbolizan a las autoridades de esas iglesias. Ahora, el que las tuviera en su diestra, además de que describe seguridad, protección, también describe dominio. La mano derecha o diestra, como lo registra Juan, es símbolo de poder, honor, autoridad y gloria. Ahora, las 7 estrellas están en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay una expresión, una palabra que quiero explicar porque tiene un gran significado en el griego. Es la frase tenía. El texto 16 dice que tenía en su mano derecha 7 estrellas. Ahora, esta palabra tenía es la traducción de la palabra griega ejón. Literalmente debe traducirse como teniendo. Es una acción continua. No era que las tenía y luego las abandonó. La palabra ejón señala que él tiene en su diestra estas 7 estrellas. Ahora, la visión es más bien de una mano que se cierra que en la palma de una mano. Porque alguien puede colocar la palma de la mano y colocar algo en la palma de esa mano. Pero si la mano se mantiene abierta, el contenido que está en la palma puede tener inestabilidad. La señal que Juan nos da con la frase griega que aparece en este versículo es que él colocó en su diestra las 7 estrellas y cerró el puño. Cerró el puño y mantuvo y mantiene allí las 7 estrellas. Y en esa mano están esas estrellas bien sujetas. Así que la visión presenta la idea de una mano inconmovible que sustenta firmemente las 7 estrellas, y estando en la posición de la mano del poder, esto quiere decir que no solamente están sustentadas por él, sino que es él quien, como Señor de la iglesia, determina el destino de esas estrellas. Así que estando en su mano derecha, esto indica también que gozan de su favor y de su protección. Vaya prestando atención, porque a continuación voy a explicar a qué se refiere el apóstol Juan con las 7 estrellas. Recuerden que las 7 estrellas están en el puño del Señor. Están protegidas en su mano derecha y nadie las puede arrebatar de sus manos. También recordemos que su mano es símbolo de poder, de autoridad y de dominio. Y esas estrellas están resguardadas en las manos del Señor. Ahora vamos al texto griego y tenemos la palabra angeloi, que procede de la palabra ángelos, que es la palabra común en el Nuevo Testamento para referirse a los ángeles, llevando a algunos intérpretes a concluir razonablemente que se habla de ángeles en este pasaje. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento enseña que los ángeles participan del liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia, la predicación del evangelio, es una función que nos corresponde a los seres humanos. Es cierto que la Biblia señala que los ángeles desean hacer esto. Es una prerrogativa únicamente
mente de los seres humanos. Así que esas personas que dicen que se les apareció un ángel y los evangelizó, bíblicamente eso es mentira. Los ángeles no pueden hacer eso. Los ángeles no tienen la autoridad para evangelizar. Es una función que únicamente le corresponde a la iglesia de Jesucristo, a hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Así que los ángeles no pecan y por lo tanto no tienen de qué arrepentirse, como les exhorta el Señor a los mensajeros y a las congregaciones que ellos representan. Vamos un momentito, por favor, al capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4 y versículo 5. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Aquí el mensaje se lo está dando el Señor tanto al mensajero de esa iglesia como a la iglesia misma. Ahora leamos el versículo 14 del mismo capítulo 2. El 14 dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este mensaje corresponde tanto al ángel de la iglesia de Pérgamo como a la iglesia de Pérgamo misma. Y el mensaje anterior que leímos corresponde tanto al ángel de la iglesia de Éfeso como a la iglesia de Éfeso misma. Ahora vamos a leer el versículo 20 del mismo capítulo, y este mensaje corresponde tanto al ángel de la iglesia de Tiatira como a la iglesia misma de Tiatira. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. En cada uno de estos textos, como en otros textos de las siguientes iglesias, que no voy a tocar por motivo de tiempo, el Señor manda a los mensajeros y a sus iglesias a arrepentirse. Por lo tanto, las 7 estrellas no pueden ser ángeles espirituales o celestiales, porque los ángeles no pueden arrepentirse o no se arrepienten sencillamente porque no cometen pecado. Ahora voy a citar que el doctor Carballosa escribe lo siguiente: el vocablo ángeles significa mensajero y contiene 2 ideas, dice Carballosa. Número 1, representar a otra persona o a un grupo de personas. Número 2, ejecutar autoridad delegada por una persona o por un grupo de personas. Probablemente por eso se usa la figura de estrellas, puesto que como tales, número 1, las estrellas brillan porque Dios le concede la luz para brillar. Y número 2, han sido designadas por Dios para administrar en una esfera de servicio. Cada estrella tiene su esfera de servicio y tiene su tiempo de servicio. Lo mismo sucede con los hombres. El Señor ha llamado a sus siervos para una esfera de servicio. A mí me tienen a chaguas, a otros los tienen en diferentes lugares, haciendo una esfera, en su esfera de servicio, honrando al Señor, y tenemos un tiempo cronometrable. Yo no quisiera morirme nunca, pero es algo que no puedo evitar. Si dependiera de mí, viviera 1000 años. Pero espero por lo menos llegar a los 80, ya que estoy bastante robusto. Entonces, amados hermanos, tenemos un área de
servicio, y en esa área de servicio el Señor nos gobierna, nos orienta, nos dirige, nos exhorta y nos protege. Ahora, los mensajeros o ángeles en el texto de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16, son personas designadas por Cristo para cuidar a su iglesia local. Por lo tanto, es mejor traducir angeloi como mensajeros, así como se traduce en Lucas capítulo 7, versículo 24. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, la palabra original que aparece allí es angeloi, y está hablando de los discípulos de Juan, no está hablando de ángeles sobrenaturales. Y dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Y en el capítulo 9 del mismo Evangelio de Lucas, versículo 52, Lucas sigue escribiendo lo siguiente, y dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativo. Está hablando de seres humanos haciendo la función de mensajero. Y Santiago capítulo 2, versículo 25 dice: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, haciendo alusión a los mensajeros que envió Josué a reconocer la tierra de Jericó. Estos eran hombres, así que en estos casos aparece la misma palabra griega y se refiere claramente a seres humanos. Ahora, algunos estudiosos sugieren que esos mensajeros, los mensajeros del capítulo 1 del versículo 16 de Apocalipsis, ellos sugieren que esos mensajeros eran representantes de cada uno de las 7 iglesias que fueron a visitar a Juan en la isla de Patmos y se llevaron de vuelta consigo el libro de Apocalipsis. Pero como se dice que Cristo los tiene en su mano derecha, es más probable que el texto se esté refiriendo a los ancianos o a los pastores de las respectivas iglesias. Ahora, hermanos, estos 7 hombres de Dios, estos 7 pastores o ancianos u obispos, como se les decía en el tiempo neotestamentario, muestran la función de todos los guías espirituales en las iglesias. El Señor cuida y protege a sus siervos. El Señor es muy delicado con este tipo de personas que están en su mano derecha. Ahora, nadie puede tocar a un siervo del Señor sin antes poder chocar con la mano derecha de Jesucristo. Están en su mano derecha. El Señor es delicado con sus ministros. Yo no comprendo cómo hay gente que critica, que murmura, que denigra de sus propios pastores, de sus propios líderes que el Señor les ha puesto a dirigir. Y aún peor, hay personas que aún levantan calumnias, que hacen comparsas para perjudicar a los siervos del Señor. ¿Será que piensan que pueden desprender una estrella de la mano derecha de Cristo sin abrir su puño? Nadie puede tocar una de esas estrellas sin que se boche con la mano derecha de Jesucristo. Él tiene dominio sobre sus instrumentos. Él tiene control sobre sus siervos. Por eso las normas para el liderazgo
en el Nuevo Testamento son tan elevadas, hermanos, que esa es otra cosa. No cualquiera puede llegar a una posición de dirigir o de ser dirigente de una iglesia. Hoy vemos fenómenos, personas, fenómenos que están dirigiendo iglesias sin llamamiento, que están dirigiendo iglesias sin moral, que están dirigiendo iglesias con una conducta que deja mucho que desear. El siervo del Señor debe ser irreprensible, debe ser intachable. Su vida moral tiene que manejar y tener una sola línea. Su vida moral debe ser luz para los pueblos. ¿Cómo es posible que un pastor se haya divorciado 1, 2 y 3 veces y se haya casado con 1, 2 y 3 mujeres en la misma iglesia que pastorea? Esto es un desorden, lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, precisamente porque la palabra de Dios ha pasado a segundo y tercer plano, y lo que domina muchos grupos cristianos en la actualidad son ideas preconcebidas de los hombres. Lo que estamos viviendo hoy, hermanos, es una cantidad de enseñanzas que no proceden de la Biblia. Lo que se está enseñando hoy en muchos lugares: filosofía, ideas, experiencias, etc. Y la palabra la dejamos para consultarla de vez en cuando. No, hermano, la Biblia debe regir en la iglesia. La Biblia es nuestro libro de texto. La Biblia es la palabra de Dios y a ella debemos obedecer. Las normas para el liderazgo en la iglesia son altísimas. Tener el encargo de ser como un intermediario por medio del cual el Señor Jesucristo domina su iglesia es tener un llamado a una responsabilidad muy seria. Vaya conmigo un momentito así a vuelo de pájaro, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 7, para que usted lea los requisitos de un pastor. Allí está claramente señalado y dice: palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. La palabra pendenciero significa camorrero. El pastor no debe ser un camorrero, un prosista, un picapleito. Dice: no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hay una expresión parentética allí que dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice: no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Imagínese usted que alguien nombre a un pastor en una iglesia y los vecinos digan: ay Dios, ¿a quién nombraron de pastor? Si él es pastor, yo soy un cardenal. Es lamentable, ¿verdad? Pero qué bueno es cuando digan: ¿sabe quién es el pastor de la iglesia tal? Fulano de tal. Oye, gloria a Dios, ya era hora. Un hombre de Dios. Es una persona que no tenemos nada que decir de esa persona. ¿Me entiende? Tener buen testimonio para con los de afuera. Y la palabra neófito significa básicamente nuevo creyente, pero también es aplicable a una persona que puede tener 15 años en el Señor, pero no conoce las Escrituras.
El pastor debe conocer las Escrituras, porque el pastor es un guía. Es una persona que va a enseñar las Escrituras. No va a pararse en un altar a enseñar sus ideas, porque nuestras opiniones aquí no tienen validez. Aquí lo que tiene validez es lo que la Biblia enseña. Para dirigir a una iglesia se debe hacer con la Biblia. Sin la Biblia no se puede dirigir al pueblo de Dios, porque sería un ciego guiando a otros ciegos y ambos caerán en el hoyo. Y eso es lo que tenemos hoy: precipicios llenos de evangélicos que han caído con sus pastores y todos, porque no conocen la palabra del Señor. Ahora veamos el texto paralelo a este, que está en Tito capítulo 1, versículo 5 al versículo 9, y le comparto esto para que usted como iglesia vea la importancia de ser un pastor, y tiene todo el permiso de usted observar el ministerio que el Señor me dio a la luz de lo que estoy leyendo. Y mire lo que dice aquí Tito 1, 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, nuevamente se repite la misma expresión, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Allí están, hermanos, las normas para el sagrado ministerio. El apóstol Pablo comienza en Timoteo diciendo: el que desea obispado, buena obra desea, señalando de que hay personas que van a querer ser pastor, y eso está bien, eso no está mal. Está bien cuando alguien desea ser pastor de una iglesia. El deseo es bueno, pero viene una pregunta muy importante: ¿qué te motiva a ser pastor de una iglesia? ¿Cuál es tu motivación? Porque si yo voy a ser pastor de una iglesia para ser jefe, si voy a ser pastor de una iglesia para estar al frente, si voy a ser pastor de una iglesia para tener una posición, ya no puedes ser pastor, ya estás descalificado. Porque para servir a Dios hay una sola motivación, una sola. ¿Cuál es? El amor. El amor. Ahora, si te dice: yo quiero ser pastor de una iglesia, primero porque amo a Dios, porque quiero servirle a mi Señor, amo a la gente y quiero guiarlos a la luz de las Escrituras para que ellos también aprendan a amar a Dios así como yo lo amo. Eso suena totalmente diferente, ¿verdad? Pero es una motivación, no porque se la esté diciendo hoy, sino que venga de las profundidades de su corazón. Eso, hermanos, es muy importante responder para poder esclarecer el deseo interno. Pero por supuesto que el llamado comienza con un deseo interno, porque Dios no me va a decir a mí que usted es pastor sin decirle primero a usted. Dios tiene que tratar con usted porque usted es el hombre. ¿Me entendió? Ahora Dios va a usar a la iglesia para confirmar tu llamado. Dios va a usar a la gente para confirmar tu llamado. Es un privilegio servir al Señor, pero es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad
porque nosotros no nos gobernamos. A nosotros nos gobierna Cristo, su palabra, y debemos obedecerla, aplicarla y enseñarla a la iglesia, y enseñar a la iglesia a obedecer a Cristo y formar discípulos, no para nosotros, formar discípulos a Cristo, para que honren y glorifiquen al Señor, porque Él es eterno, Él es el Señor de la iglesia. Nosotros somos administradores, somos mayordomos de lo que no nos pertenece a nosotros, de lo que le pertenece al Señor, dueño de la iglesia. Entonces Él es el que gobierna su iglesia. Amén. Segundo aspecto de nuestro sermón hoy, y el sexto aspecto de nuestra serie de sermones. Así que el segundo aspecto es: Cristo protege a su iglesia. Ya dijimos que Cristo gobierna su iglesia. ¿Quién manda en la primera iglesia bautista de Achagua, hermanos? Belisario. Cristo. Él manda en esta iglesia. Y yo debo estar al día con Él para permitir su señorío en esta iglesia. Y que por medio de mis dones y mi llamado, Él sea el que gobierne nuestra iglesia. Y por el sentir y el corazón y el espíritu de cada miembro de la iglesia, sea Cristo el que mande en nuestra iglesia. Y no sea que desplacemos a Cristo y mandemos nosotros. Eso ha pasado, lamentablemente, en muchos grupos cristianos. Cristo es quien gobierna en la primera iglesia bautista de Achaguas, porque gobierna en su corazón de miembro y gobierna en mi corazón de pastor. Él es el Señor de esta iglesia y debe seguir siendo así, hermanos. Debe seguir siendo así. Número 2, Cristo protege a su iglesia. La parte B del versículo 16 dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La presencia del Señor Jesucristo también brinda protección a su iglesia, y dice que de su boca sale una espada aguda que se emplea para defender a la iglesia. Y el Señor defiende a la iglesia contra las amenazas externas, como lo indica la siguiente cita en el mismo Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15 y versículo 21. El versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el 21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Allí está señalando el texto que el Señor va a venir a juzgar al mundo, a condenar a los pecadores con la palabra de su boca. Pero aquí, en el texto que tenemos en cuestión, no es el juicio hacia afuera. Preste atención a lo que viene, porque el texto de Juan, el que estoy explicando, no se está refiriendo a los impíos o los que están fuera de la iglesia. Aquí se refiere primordialmente al juicio contra los enemigos de la iglesia que están dentro de la iglesia. ¡Wow! Usted dirá: ¿cómo es posible que haya enemigos de la iglesia que están dentro de la iglesia? Vamos a Apocalipsis 2:12 y allí vamos a leer el 12 y el 16 del capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y vamos al 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Allí el Señor le está hablando a la iglesia de Pérgamo, porque dentro de la iglesia de Pérgamo habían enemigos de su iglesia.
Y los enemigos de su iglesia serán juzgados y castigados por el dueño de la iglesia. Así hace el Señor con los enemigos de su iglesia, los toma y los castiga. Y eso fue lo que Él le dijo a la iglesia de Pérgamo: arrepiéntanse, si no vendré a ustedes y los destruiré con la espada de mi boca. Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30 dice: porque yo sé que después de mi partida, decía Pablo, y fue registrado por Lucas en Hechos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto está profetizado y es lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia de la iglesia. Así que los que atacan la iglesia de Cristo, los que siembran mentiras, los que crean discordias entre los hermanos, o los que dañan a su pueblo de alguna manera, tendrán que enfrentarse personalmente con el Señor de la iglesia. Y hay muchos mandamientos en la Biblia. El apóstol Pablo dice que no nos juntemos con aquellas personas que, llamándose hermanos, andan desordenadamente. ¿Por qué? Porque no forman parte de la iglesia. Los enemigos de la iglesia, aunque están en la iglesia, no forman parte de la iglesia. Y como no forman parte de la iglesia, quieren dañar, perjudicar y sabotear, no el trabajo de los pastores ni de los líderes, el trabajo de Cristo. Ahora, amados hermanos, el verbo que utiliza Juan aquí, en participio de presente en voz media del griego, expresa la idea de algo que está en curso, como si dijese que la espada estaba saliendo de la boca. El arma que utiliza aquí, que retrata Juan, no era defensiva sino ofensiva. No se trataba de una espada corta, sino de la espada de combate, que era utilizada por el soldado para el ataque en una ofensiva militar. La espada es el emblema de quien tiene autoridad para juzgar y ejecutar sentencia judicial, así como lo señala Romanos capítulo 13, versículo 4. Léalo usted allí en silencio. Esa espada se cataloga como diastomos, es una palabra griega. La palabra diastomos, es decir, de dos filos, literalmente en griego de dos bocas, de manera que actúa en todas las direcciones. Esa espada del Señor corta para todos lados. Además, el apóstol Juan, al detallar la visión, señala también que esta espada, además de ser cortante por ambos lados, era una espada aguda, es decir, estaba bien afilada para que cumpliese la misión prevista para ella. El apóstol Pablo escribe sobre el magistrado que lleva la espada para actuar contra los malvados, nuevamente en Romanos 13, 4. Así mismo Cristo. Cuando decimos que Cristo protege a su iglesia, eso nos da a nosotros un apéndice de esperanza y de seguridad. Porque todos los miembros del cuerpo de Cristo, los cristianos verdaderos, están bajo su protección. Y para ellos no hay juicio. Sí puede haber disciplina, pero no hay juicio, como lo hay para los falsos cristianos que están también en la iglesia, pero que no pertenecen a la misma. Para ellos habrá juicio y el Señor los cortará con la espada de su boca, con su palabra. Ahora, Dios actuará en juicio contra quienes no se arrepientan. Es decir, con el juicio y castigo
que corresponda a cada uno según su estricta y recta justicia. Él da tiempo para la rectificación y el arrepentimiento. Vaya conmigo a Apocalipsis 2:16, para que usted vea la benevolencia de Dios. Porque hay gente que dice, yo no creo que Dios haya hecho un infierno para castigar a los seres humanos si Él es un Dios de amor. Sí, ese es uno de sus atributos. Pero Dios también es ira y fuego consumidor, ese es otro atributo. Ahora, hermanos, ¿por qué cree usted que la iglesia está predicando el evangelio? Para que las gentes no vayan al infierno. El amor de Dios nos ha provisto a nosotros para ser tu atalaya, para ser tu predicador y para decirte lo que viene para el mundo. Ahora, si a usted le dicen, mire, no se vaya por ese camino, porque allá más adelante hay un tigre que se ha comido a 20 personas. Váyase mejor por este, que no hay peligro. Usted se va a ir por donde está el tigre. Busque el otro camino, por donde no está el tigre. Ahora, ¿qué hace la iglesia? La iglesia le dice a la gente, no sigan por este camino, porque allá al final está el infierno. Y allí van a estar para siempre. El que caiga ahí, ahí va a estar para siempre. Váyanse por este camino, porque allá al final está el cielo. Y allá vas a tener todo lo hermoso. Y allí también vas a estar para siempre. Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora el infierno está lleno de armas. Y todos los días caen armas al infierno. Y yo dificulto que en pleno siglo XXI caigan armas al infierno que no hayan escuchado el evangelio. Estamos predicando por todos lados. Si usted tiene un teléfono, si usted tiene Facebook, tiene TikTok, tiene Twitter, tiene cualquier red social, en algún momento le va a salir un video de alguien explicándole un texto bíblico, de alguien diciéndole algo de Dios. Entonces no hay excusa, hermanos. Todos estamos llamados a arrepentirnos. Y este mensaje, incluso los de la iglesia, también estamos llamados a eso, especialmente los enemigos de la iglesia que están dentro de la iglesia. Apocalipsis 2:16 dice así: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿A quién le estaba hablando Juan? A la iglesia. Este mensaje no era para los inconversos, este mensaje era para la iglesia. Ahora el Señor siempre da tiempo para que la gente se arrepienta. Entonces alguien puede estar pecando y pecando y pecando y decir, pero es que yo vivo la vida chévere. O sea, yo voy a la iglesia, canto, participo con los hermanos, oro, hago y deshago, y yo sigo pecando y a mí no me pasa nada. O sea, yo estoy bien como estoy, me siento bien, yo fornico allá, fornico aquí, robo allá, robo aquí, y voy a la iglesia los domingos, y todo chévere. O sea, a mí no me pasa nada, yo me siento bien así. Esa es la misericordia de Dios. Pero si alguien está aquí todos los domingos va a escuchar la palabra de Dios hablándole a su corazón y diciéndole, arrepiéntete, arrepiéntete. Y eso es el Señor. Ahora, cuando llega el momento del Señor sacar su espada y cortarte, allí no hay plegarias que valgan. Yo te di tiempo. ¿No escuchabas esos mensajes que te llamaban al arrepentimiento? ¿No escuchabas a fulano y a fulano? Hasta en las canciones te hablé y no te arrepentiste. Ahora aprieta los dientes, saque pecho y saque lomo, papá, porque lo que viene es palo. Hay que arrepentirse a tiempo. Eso es lo que el Señor nos dice hoy. Su palabra es potente y su palabra es comparada con una espada. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y él usará esa palabra contra los enemigos de su pueblo. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con él el resplandor de su venida. Y dice: para que todo el poder de la potestad de las tinieblas, como dice Mateo 16:18, las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. El Señor la protege. Así que, amada iglesia, el Señor Jesucristo edificará su iglesia, gobernará su iglesia, cuidará y protegerá su iglesia, y nadie podrá impedirlo. Nadie. Y por último, el tercer aspecto de nuestro sermón hoy, y el último de los 7 aspectos, es: Cristo refleja su gloria por medio de su iglesia. Y llegamos a la última parte del texto. La parte C del texto 16 dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La visión que tuvo Juan del glorificado Señor de la iglesia culminó con esta descripción maravillosa que hace Juan de la gloria radiante que se veía en el rostro de Jesucristo, y que Juan solo pudo describir usando una figura humana para que nuestra mente finita lo pueda comprender, como el sol cuando resplandece en su fuerza. La palabra griega que Juan usa aquí da a entender que Juan no solo se refiere a su cara o a su rostro, sino a la persona en general, a su cuerpo completo, usando aquí de nuevo una figura del lenguaje que expresa el todo de la parte, todo su cuerpo. Así que el rostro aquí equivale a la totalidad de su cuerpo. Y Juan dice que el aspecto del Señor era un aspecto glorioso, luminoso, resplandeciente, brillante, semejante al brillo que produce el sol del verano en pleno mediodía. Así, con toda la fuerza del sol. Y la Biblia habla de Cristo como el sol de justicia. Por ejemplo, en Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cristo es ese sol de justicia. Y Juan ve su aspecto brillante, con un brillo tan hermoso y tan potente que nadie puede resistir a quedar fijo observándolo. Así como nosotros no tenemos esa capacidad de soportar 3-4 segundos viendo el sol en pleno brillar, nadie puede hacerlo con Cristo viéndolo fijamente. Ahora, Simeón, en el Nuevo Testamento, él dijo del niño Dios lo siguiente cuando fueron a presentar a Jesús en el templo, y las palabras de Simeón están en Lucas 2:32. Él dice que Cristo era luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y Juan capítulo 1 versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y Juan 8:12 dice de Cristo: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amada iglesia, lo que es el sol para la naturaleza, lo es Cristo para su iglesia. Por eso debemos estar unidos a Cristo,
y oír sus palabras de Juan 15 cuando dijo: separados de mí, nada podéis hacer. La gloria de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo brilla en su iglesia, mediante su iglesia, reflejando su gloria al mundo. Tu testimonio, tu conducta, tu comportamiento en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus vecinos, con tu comunidad, en tu trabajo, habla de Cristo. Es el reflejo del Evangelio de nuestro Salvador y Señor. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado de esto, hermano? De todo lo que he dicho, ¿cuál es el resultado de una conducta diáfana, cristalina y transparente que glorifique al Señor? Lo dice Efesios 3:21. Allí tenemos el resultado. Dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Todo es para la gloria del Señor. Ahora, para finalizar, hermanos, el Cristo que Juan vio en la isla de Patmos no ha cambiado. Es el mismo. En Él no hay mudanzas ni sombras de variación. Él sigue teniendo las estrellas en su diestra. Ningún pastor y ninguna iglesia se escapa de su escrutinio y de su dominio. Él sigue con la espada lista para poder juzgar en su pueblo, gobernar a su pueblo con su palabra, para que su pueblo pueda mostrar su gloria en su área de influencia. Padre Celestial, gracias porque hoy has hablado a mi vida. Te he escuchado hablarme en esta mañana.